Muy buenas tardes, bienvenidos a esta 30 edición de nuestro ciclo anual El historiador frente a la historia. Es esta fecha muy importante, no solo por el 30 aniversario de este ciclo, sino además porque estamos en el 75 aniversario del Instituto de Investigaciones Históricas. Dos fechas que celebrar en un concurso, en un contexto muy novedoso, en una situación inusual que nos obliga de nuevo a enfrentar ciertos retos como las propias temáticas que han convocado a este ciclo. Quiero agradecer muy sinceramente a los ponentes que estarán siendo partícipes de las sucesivas sesiones que durarán hasta fines del mes de junio, mediados del mes de junio, y en donde concurriremos a una visión de diálogo con otras disciplinas de renovación histórica, siempre dentro de los marcos y de los espacios de este instituto. En ese sentido, también participarán investigadores del propio instituto con investigadores que vienen de otras dependencias universitarias y de fuera de la UNAM, como es el caso del día de hoy. El título del ciclo, pues, nos convoca a situarnos en la perspectiva presente y plantearnos los grandes temas de la renovación historiográfica, tocando temas centrales de interés nacional y mundial, temas a los que se ve obligado a responder el historiador sacando el mayor provecho de la mirada hacia su pasado. De modo que en una circunstancia difícil se abren nuevos temas a este presente para mirar con esta perspectiva y tomar aprendizaje mirando al pasado de la humanidad. El día de hoy tendremos el abordaje de un tema decisivo, el tema de las migraciones, tema de la historia del mundo, pero que hoy por hoy se constituye como uno de los grandes temas de interés a los cuales la historia está puesta para dialogar y para darle respuesta. Y están aquí con nosotros la doctora históricas, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y del posgrado en Historia de la Universidad, especialista en los temas de migración, asilo y refugio, con un libro muy importante, El exilio incómodo, que ha sido traducido al inglés en el año de 2014 y que fue publicado en el 2011. Daniel ha recibido varios premios, al igual que el doctor Pablo Yankelevich, investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y director de este mismo centro de estudios, que es doctor en estudios latinoamericanos, que es especialista también de largo tiempo y ha abierto líneas decisivas en el trabajo sobre historia política contemporánea, migración, exilios políticos en América Latina y que tiene una obra reciente de gran interés en torno a raza, migración, corrupción en la y gestión de la extranjería también en los años 1900-1950. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Los escucharemos con gran interés y no puedo dejar de mencionar también mi gratitud al esfuerzo que para llevar a cabo este ciclo en esta plataforma virtual han hecho la Secretaría Técnica con también el área de cómputo del Instituto de Investigaciones Históricas y el propio diseño del ciclo de parte de la Secretaría Académica. De modo que muchas gracias a todos y a ustedes por su presencia. Estamos acostumbrados a estar conectados muy cercanamente y a tener largos diálogos. Esto no va a ser posible. Sin embargo, la sesión de hoy nos presenta un interesante formato porque en primer término, el doctor Pablo Yankelevich hará una presentación a modo de una conferencia muy comprimida,
Enseguida la doctora Daniela Gleiser presentará su acercamiento al tema y luego habrá un diálogo entre ellos que aspira pues a darle un efecto de pregunta, respuesta, cuestionamiento que contribuye a agilizar sin duda alguna este formato que estamos inaugurando también el día de hoy. Muchas gracias a todos por su presencia y voy a dar la palabra enseguida al doctor Yankelevich, que iniciará con su intervención. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, a Ana Carolina, a Miriam Izquierdo por todo el apoyo, a la gente de los equipos técnicos que hacen posible esta conferencia virtual. Es una conferencia a dos voces porque estaremos conversando con Daniela Gleiser sobre temas que nos ocupan. Mi intervención, muy comprimida, va a girar en torno a algunas coordenadas históricas para tener en cuenta en las aproximaciones o nuevas aproximaciones históricas al fenómeno de la migración o la historia de la migración en México. Y luego Daniela Gleiser hará una presentación en torno a exilio, refugios, naturalización y una tercera parte de esta conferencia a dos voces tendremos una conversación. Bien, comenzando. Tratar de entender la manera en que, la peculiar manera en que la historia de las migraciones internacionales se instalan en el territorio mexicano, particularmente en el siglo XX mexicano, tienen que ver, a mi juicio, con una determinada cantidad de vectores a tomar en cuenta. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es que entre las razones del estallido revolucionario de 1910 aparece un marcado sentimiento anti-extranjero, en el sentido de tratar de recortar espacios, sitios de privilegio que desde los revolucionarios, desde la mirada de los revolucionarios, las ciertas comunidades extranjeras están teniendo lugar. Hay una mirada sobre esa presencia extranjera en el sentido de que hay un lugar que es de privilegio en el espacio económico y también de privilegio o de fuerte influencia en los espacios políticos de México. De tal manera de que es curioso porque esa presencia extranjera en términos de volúmenes siempre fue muy pequeña en México. Sin embargo, el verdadero peso, o por lo menos el peso que trasciende luego en acción política, tiene que ver no tanto con los números, con los volúmenes, sino que tiene que ver con las calidades de esa presencia. Entonces, se valora esa presencia no numéricamente hablando o demográficamente hablando, sino por los pesos reales y simbólicos que ciertas comunidades ejercen sobre áreas muy sensibles de la sociedad mexicana. Ese sentimiento anti-extranjero, que de alguna manera aparece bien sintetizada en un lema de un periódico emblemático
del mundo revolucionario, del mundo prerevolucionario, que es el aguizote y luego el hijo del aguizote, este periódico tenía un lema que decía México para los mexicanos. Ese sentimiento de alguna manera es hecho propio y trasunta la Asamblea Constitucional de 1917. De tal manera de que los constituyentes logran, a mi juicio, traducir bastante bien un reclamo de recorte de áreas de influencia de las comunidades extranjeras en determinados sectores de México. Y ese recorte tiene que ver con una determinada cantidad de artículos constitucionales encargados justamente de limitar o de restringir presencias extranjeras en propiedades, en participación política, en derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es de que tratar de entender la manera en que normativamente se empezó a procesar la idea de inmigración en México en el siglo XX, obliga a pensar esa Constitución del 17 como una matriz a partir de la cual empezaron a tomar forma las normas migratorias y en buena medida, las prácticas migratorias. Este es un primer vector que yo quiero señalar. Un segundo, que para nada es desdeñable, al contrario, es la vecindad de México con los Estados Unidos. Y lo cual le da, por muchas razones que todos ustedes saben, un perfil muy peculiar a México en muchos sentidos, y en uno de esos sentidos es el de la migración. ¿Por qué? Porque muy tempranamente México comienza a mostrar un doble perfil en materia migratoria. Un perfil de país de recepción de escasos, pero existentes, volúmenes de inmigrantes extranjeros, emigración. Es decir, a diferencia del resto de las naciones de América Latina, en el momento en que estas naciones están recibiendo, algunas de ellas de manera muy sustantiva, como son las naciones de América del Sur o como los propios Estados Unidos y Canadá, están recibiendo fuertes volúmenes de migración, en México hay una puerta de salida que es la emigración. Es decir, México muy tempranamente en la historia hispanoamericana va a mostrar un rostro de salida, de gente que se va. ¿Y por qué se va? Y se va porque México no puede competir con los Estados Unidos en el territorio de la atracción de migrantes internacionales. Tanto no puede competir que los propios mexicanos se van a los Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado de atracción de mano de obra en el mundo europeo y de una parte del mundo asiático, y los propios mexicanos no escapan a esa atracción. Bien, entonces entender los fenómenos migratorios, inmigratorios en México, obliga a entender este doble perfil de México. Y este doble perfil de México y esta vecindad va a tener un impacto central en la historia migratoria mexicana por varias razones. La primera, por lo que acabo de señalar, que es la emigración. Pero hay otra, que es esa emigración que tiene perfiles circulares, es decir, es una migración con altísimas tasas de retorno. Es gente que va y viene, ¿sí? Solo que cuando se producen brutales crisis económicas en los Estados Unidos, la gente no regresa por voluntad propia,
sino que es deportado. Entonces tenemos fenómenos de deportación masiva de Estados Unidos hacia México, con centenares de miles de mexicanos que están de regreso y en los cuales tienen que, de alguna manera, ser absorbidos por un mercado de trabajo mexicano que no les da lugar, porque no hay trabajo en México. Entonces, el fenómeno de emigración y el fenómeno de retorno compulsivo de mano de obra a la hora de las crisis cíclicas en el mercado de trabajo norteamericano están impactando en la manera en que el México se ve al inmigrante, por una razón muy sencilla y es muy fácil de entender. Si no hay trabajo para los mexicanos, mucho menos va a haber trabajo para inmigrantes extranjeros. Entonces, cuando estas crisis se están produciendo, se están gestando en consonancia normas y leyes de carácter restrictivo. Bien. El tercer vector importante a tomar en cuenta en relación a cómo abordar la historia de la inmigración en México, tiene que ver con la propia historia migratoria norteamericana. Cuando los Estados Unidos comienzan a cerrar sus puertas a la inmigración, lo hacen primero con la inmigración asiática a partir de los 80 del siglo XIX, y luego paulatinamente la irán cerrando hasta el año 23-24 a la propia inmigración europea. A medida que se van cerrando puertas para ingresar a los Estados Unidos, se van abriendo puertas en México para transitar hacia Estados Unidos. Es decir, México, desde los años 90 del siglo XIX, pero mucho más consistentemente a partir de los años 20 del siglo XX, comienza a mostrar otro de sus perfiles migratorios, que es el de país que hoy llamamos, con términos modernos, país de tránsito. Gente que no quiere venir a vivir a México, sino que desea entrar a México para transitar hacia Estados Unidos. De tal manera de que el crecimiento que comienza a advertirse en las comunidades extranjeras en México es un crecimiento que se vincula en determinadas comunidades directamente a la cerrazón o a las restricciones o a las prohibiciones en Estados Unidos. Fundamentalmente me refiero al crecimiento de las comunidades asiáticas, particularmente la China, las comunidades chinas, que crecen, por un lado, a partir de una política de promoción del propio gobierno presidido por Porfirio Díaz, pero que se abultan y engrosan mucho más a partir de las prohibiciones norteamericanas, en donde México se convierte en un corredor de migración irregular de chinos a lo largo de todo el Pacífico. Pero en los años 20 también comienzan a llegar nuevas migraciones a México, por ejemplo, nuevas migraciones de nuevos orígenes. Y esas migraciones tienen que ver no con corrientes tradicionales de Europa occidental, como España, como Francia, como Alemania, en proporciones muy pequeñas, sino con nuevos orígenes. Y esos nuevos orígenes están ubicados en el Medio Oriente y están ubicados en la Europa central y del este. Son migraciones asociadas a lo que genéricamente se conocen como los libaneses y lo que genéricamente se conocen como los judíos. Entonces, lo que vemos a partir de los años 20 es crecer tres comunidades, ¿sí?, entre comillas,
exóticas de Medio Oriente, de Europa del Este y de Asia. El cuarto vector tiene que ver entonces ya no con mercados de trabajo que hay que cuidar en medio de una revolución o de gobiernos revolucionarios que están prometiendo derechos laborales, trabajo, derechos sobre la tierra, etc. Con un gobierno con, digamos, una peculiar sensibilidad a reclamos populares, a ese gobierno le están llegando migraciones, entre comillas, exóticas, y además, a partir del año 21, 22, y luego de manera muy sustancial a partir del año 29, 30 y 31, le están llegando de regreso centenares de miles de mexicanos expulsados por los Estados Unidos o por el gobierno de los Estados Unidos. En ese contexto se agrega un cuarto vector. Y el cuarto vector tiene que ver con políticas de selección racial, entre comillas, la selección racial. Y esto es uno de los temas más interesantes y también más paradójicos en la historia del pensamiento racial y del racismo, de la historia del racismo en México. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esos años 20 y esos años 30 son años que, entre otras razones, están muy preocupados o muy recostados sobre uno de los artefactos más eficaces creados por la imaginería revolucionaria, que es la figura de el mestizo mexicano. Es la preocupación por constituir una nación y por construirla sobre la base de políticas de homogeneización, que en aquel entonces se llamaba homogeneización racial, es decir, por unificar algo que se creía que estaba en la base de los problemas nacionales, que era la inexistencia de un auténtico sentimiento nacional, de identidad nacional, de unidad nacional. Se pensaba en una sociedad mexicana absolutamente fragmentada, atomizada, y a esas múltiples cantidades de átomos de poblaciones que no tenían mucho que ver una con la otra, era necesario amasar una nación homogénea. Bien, allá aparecen personajes que son fundamentales en la construcción de esta idea, y uno de estos personajes es nada más ni nada menos que Gamio, que Manuel Gamio, a quien se lo conoce bastante por sus preocupaciones y sus realizaciones en torno a lo que luego serán las políticas indigenistas. Sin embargo, el propio Gamio dedicó una parte de su producción y una parte de su tiempo como funcionario a tareas vinculadas directamente con la migración. Son muy conocidos los trabajos de Gamio en torno a los emigrantes, a los mexicanos en Estados Unidos, investigaciones que él realiza a finales de los años 20. Sin embargo, son mucho menos conocidas sus intervenciones en política de inmigración. Gamio durante los años 30, durante una parte de los años 30, fue el director del Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación. Y el Departamento Demográfico, entre otras cosas, atendía los problemas de inmigración extranjera.
Entonces, este vector, el vector racial o el vector mestizo, o como se quiera llamarlo, tiene que ver con el diseño de políticas de inmigración tendientes a seleccionar y luego a prohibir determinados ingresos dependiendo de determinados orígenes nacionales sobre la base de evaluaciones, supuestas evaluaciones étnicas, que indicarían qué comunidades eran más propensas a asimilarse a México y a los mexicanos y qué comunidades de extranjeros no eran propensas a esto. Es decir, se empieza a trazar una línea muy clara entre lo deseable, ¿sí?, el inmigrante deseable, y el inmigrante indeseable. Esa línea en realidad fue trazada por primera vez en los últimos años del Porfiriato, en lo que fue la primera ley de migración en México, que es de 1908, y que es una ley que responde claramente a la necesidad de empezar a prohibir la presencia asiática. Y asiática en aquel entonces tenía que ver casi exclusivamente con los chinos. Pero se vino la revolución y no es casual que en el desborde revolucionario, una de las comunidades que más sufrió de embrotes xenófobos, y en este caso etnófobos, haya sido la comunidad de chinos durante la propia revolución, durante el transcurso de la revolución en la década del 10. Bien, ese sentimiento antichino, sobre todo en los estados del noroccidente de la República, a lo largo de los 20 y de los 30 se fue ampliando en otro tipo de fobias hacia otras comunidades, y básicamente las otras dos comunidades que crecieron en los 20, que eran las comunidades de medio orientales, gente del Levante, y comunidades europeas del este y de Europa Central. De tal manera de que por cuestiones de protección de mercados laborales, por un lado, y de protección de la biología de la nación, por llamarlo de alguna manera, estas dos líneas se fueron entrecruzando para construir un andamiaje normativo público, que fueron las distintas leyes de migración. Hay una ley en el año 26, otra en el 30, otra en el 36, otra en el 47, las siguientes serán en el 74 y la última en los 90 del siglo XX. Por lo menos hasta 1974, la categoría asimilación está presente en la norma mexicana, ¿sí? Ya no está la categoría raza, esta desaparece en el año 47, pero sí está la categoría asimilación como uno de los imperativos de la política migratoria. Solo podrán llegar aquellos migrantes cuyos orígenes garanticen determinados grados de asimilación al cuerpo de la nación. Y por el otro lado, en todas las leyes migratorias, pero particularmente a partir del año 36, y diría yo hasta el presente, aparecen una serie de restricciones de carácter laboral y de carácter profesional, ¿sí? Básicamente, México es un país de muy fuertes restricciones migratorias, y la migración, digamos, deseable en términos de mercados laborales es una migración de técnicos, de profesionales, de rentistas, de inversionistas, de gente con recursos económicos para realizar actividades o llevar adelante emprendimientos económicos.
claramente es una norma que no está pensada para gente de escasos formación profesional, para trabajadores manuales. Es muy difícil, siendo un trabajador manual, conseguir algún tipo de regularidad migratoria. Lo es hoy, lo era muchísimo más en los años 20, en los años 30. Por otro lado, más allá de lo que la propia norma establecía, se pone en un mecanismo a andar que es el mecanismo de lo confidencial, ¿sí? De lo no público, de lo reservado. Entonces aparece en paralelo a la norma una determinada cantidad de instrumentos en política migratoria que tomaron en los años 20, 30, 40, 50 el nombre de circulares confidenciales. Son circulares que solo circulaban, valga la redundancia, solo circulaban entre los agentes migratorios y entre los ante el servicio consular en el extranjero, que de hecho operan como agentes migratorios. ¿Para qué? Para negar ingresos, para negar visas, etc. Estas circulares tienen que ver con muchas cosas. Tienen que ver con prohibiciones a la entrega de visas a trabajadores manuales, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que ver con cuestiones un poco más incómodas, que son prohibiciones, entre comillas, raciales. Las primeras prohibiciones raciales sobre las cuales nosotros hemos encontrado en la postrevolución documentación son prohibiciones a gente afro, a negros. Las primeras prohibiciones a la migración negra están en los años 23, 24 y estarán vigentes en México hasta entrados los años 50. ¿Sí? Sobre la base de una doble cara, se decía en lo público que el trabajador negro es un trabajador que está dispuesto a trabajar por salarios inferiores al que podría emplearse a un mexicano, por lo tanto, este trabajador ejercía una competencia desleal en el mercado de trabajo. Esto era el discurso, digamos, público, pero el discurso privado, el discurso clandestino, la verdadera prohibición residía en la valoración, entre comillas, biológica de este migrante o trabajador de origen afro, y esa valoración biológica decía de que no es apta, casi lo cito textualmente, etnológicamente hablando, la mezcla de mexicano con afro. Esa lectura racial luego se irá extendiendo a otros orígenes, entre comillas, nacionales, entre comillas, raciales, porque aquí la norma mexicana es muy, muy ambigua, muy ambigua. Y aparecen una cantidad de contradicciones en la aplicación de la norma que tienen que ver con la propia categorización de la prohibición. Se prohíbe el ingreso de judíos, pero la judaidad no es una nacionalidad. Entonces, ¿quién es judío y quién no? Es un problema, detectar. Se prohíbe el ingreso de negros, decía yo, pero se autoriza el ingreso de latinoamericanos. Pero entonces, ¿qué sucede con los cubanos, por ejemplo? ¿Sí? ¿O qué sucede con los beliceños? ¿O qué sucede con los afros dominicanos? Bueno, son largas discusiones en torno a qué tiene que privar, la raza o la nacionalidad, etc. Entonces, para ir cerrando, porque ya se me acaba el tiempo. Yo señalaba entonces
la necesidad de, cuando nos acercamos a la historia de la inmigración en México, tomar en cuenta lo que de manera muy esquemática acabo de señalar. En primer lugar, que el problema no es un problema de volumen, sino que es un problema de valoración cualitativa de esa presencia. Los extranjeros en México siempre han sido una absoluta minoría en el torrente de la demografía nacional. Cuando en los años 20 se están empezando a implementar estas medidas restrictivas, los extranjeros no alcanzan ni siquiera la cifra de 100.000 en un universo de 15 millones de mexicanos. ¿Sí? Vamos a ver, cuando se termine de levantar el censo de este año, cuántos extranjeros residentes de manera regular hay en México. ¿Sí? Y yo podría adelantar que muy probablemente no alcancen ni siquiera el 1% de la población nacional y calculo o se calcula que habrá, según el último conteo, unos 130 millones de mexicanos. Entonces, el problema es un problema de percepción sobre esa presencia más que la presencia misma. Claro, que a últimas fechas el panorama se nos ha complicado. Y se nos ha complicado con una migración que se llama de tránsito, que son centenares de miles de personas que están queriendo atravesar el territorio, pero no para quedarse aquí, sino para pasar a los Estados Unidos. Este fenómeno, como yo lo traté de explicar hace un momento, es un fenómeno antiguo, solo que lo que ha crecido ahora es el número de ellos, pero la historia es tan vieja como México. En medio de toda esta política restrictiva hay una enorme excepción y yo creo que sobre eso va a abundar la profesora Daniela Gleiser. La enorme excepción es la política de asilo y refugio. Todas las leyes mexicanas, inclusive las más restrictivas de todas, siempre tuvieron un apartado, un artículo que señalaba de que todas las restricciones que esa ley establecía para la inmigración quedaban, no tendrían vigencia si el extranjero era un perseguido político. Lo que sucede es de que, también de manera paradójica, se lee la historia de la migración en México como la historia del exilio o los refugios en México, pensando de que como México ha sido un país abierto, con algunas excepciones, a los perseguidos políticos, lo es a toda la migración. Y esto no es así, ni mucho menos. Bien, para ir entonces retomando y concluyendo mi intervención y darle la palabra a la profesora Dalila Gleiser, diría de que en el panorama de una nación con muy bajos volúmenes de inmigrantes. Cuando hablo de inmigrantes, hablo de inmigrantes que deciden venir a radicar a México, a residir de manera permanente y regular en México, frente a un panorama de mucha restricción y de muy bajo volumen de presencia de esta inmigración, tenemos al frente una práctica y una experiencia de nación abierta a los perseguidos políticos y últimamente, en las últimas décadas, a los refugiados por las más distintas razones. Pero de alguna manera se ha confundido esto y se ha pensado de que como México ha sido y se ha comportado como una nación de puertas abiertas a los perseguidos, lo es también una nación abierta a los inmigrantes. Y esto no es exactamente así.
México hay que explicar, y esto supongo que lo expondrá la profesora Gleiser, las razones de por qué la apertura de México a la persecución política, pero esa persecución, esa apertura convive con un marco muy restringido, muy restrictivo de frente eh, a la inmigración extranjera. El, si se revisa las normas mexicanas hasta la norma de la última ley, que es la ley del 2011, es una ley que privilegia ciertos migrantes sobre otros. Privilegia migrantes, decía yo, más altamente calificados, profesionales, inversionistas, rentistas, etcétera. No es una legislación abierta a una mano de obra no calificada, ¿sí? Pero también, como excepción, ya no hay un artículo en la ley que habilita el ingreso de perseguidos políticos, sino que México tiene también desde el año 2011 una ley específica de asilo, refugio y protección complementaria que da cabida o protección humanitaria a perseguidos de todo tipo. Pero son dos leyes distintas y esto por lo general es lo que se confunde. Y lo que nosotros hoy estamos viendo antes de la pandemia, vamos a ver cómo nos va después de la pandemia, es de que buena parte de la migración irregular, es decir, esa migración que usa a México como territorio de tránsito para llegar a otro destino, que son los Estados Unidos, una de las puertas de entrada para regularizar su situación en México, curiosamente, cuando esta gente quiere entrar a México y quiere quedarse en México, lo que solicita es refugio. ¿Sí? No solicita una visa de trabajo, porque es muy difícil conseguirla. Los requisitos son muy largos, muy engorrosos y muy complicados de conseguir. Entonces, la manera que hoy la gente está encontrando para quedarse en México es la otra puerta, que es la puerta del refugio. Por eso estamos viendo crecer de una manera exponencial las solicitudes de refugio. No quiero decir con esto de que no todos no sean perseguidos. Lo que estoy diciendo es de que la manera más fácil y expedita, a pesar de lo complicado que es, de tratar de permanecer en México de manera regular, es pidiendo refugio y no pidiendo una visa de trabajo. Entonces, yo hasta aquí llegaría de una manera, decía yo, un poco esquemática y desordenada, y le daría la palabra a la profesora Daniela Gleiser y luego retomaríamos la conversación. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. También quiero aprovechar para agradecer a la doctora Ana Carolina Ibarra por la invitación, a Miriam Izquierdo y a Alonso González también por la organización y el apoyo técnico de este evento, y pues me siento muy honrada en participar en este ciclo que cumple 30 años dentro de un instituto que celebra a su vez su 75 aniversario. Por supuesto, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y yo quisiera comenzar con una de las ideas que el profesor Yankelevich acaba de mencionar, que es esta paradoja entre un país que tiene una política inmigratoria sumamente restrictiva y que a la vez ha construido una política de asilo y una política de refugio mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más generosa. Entonces, quisiera nada más señalar que entendemos por política de asilo todas las disposiciones y las prácticas que adopta un Estado para otorgar protección a individuos que pertenecen a otro Estado, a otros estados, y que tuvieron que huir o que fueron expulsados de dichos lugares por razones políticas. El Estado al cual se le solicita el asilo puede otorgarlo o no otorgarlo, es una prerrogativa del Estado. Conceder o negar el asilo al solicitante no es un derecho del individuo que lo solicita.
Es importante mencionar que evidentemente México tiene una indiscutible tradición de asilo diplomático. Es un país que ha promovido diversas iniciativas para otorgar protección a personas perseguidas por motivos políticos y es uno de los pocos países que ha ratificado las 3 convenciones sobre derecho de asilo que se dieron en el contexto interamericano, que son la Conferencia de La Habana en 1928, la de Montevideo en 1933, las convenciones, perdón, y la Convención de Caracas de 1954. Entonces, lo que quisiera hacer, pues brevemente, es hablar de las principales experiencias de asilo que ha tenido el país, en su mayor parte experiencias positivas, experiencias de recepción, pero también referirme a alguna experiencia de cierre de puertas como contrapunto para tratar de entender mejor esta compleja política de asilo que ha adoptado México. Entonces, para empezar también quisiera señalar que el asilo tradicionalmente fue pensado para atender casos individuales, es decir, para proteger a una persona que está siendo perseguida a título individual por su particular participación política o por la expresión de sus ideas políticas o por su participación en un partido político, etcétera, ¿no? Podríamos pensar como el exiliado político por excelencia en el siglo XX mexicano fue León Trotsky. Es una persona que no necesita comprobar su calidad de perseguida, no necesita convencer a nadie que se trata de un exiliado político, su persecución es evidente, ¿no? Pues a nivel internacional, y entonces ese sería como el caso, ¿no? El Estado mexicano le ofrece asilo y lo recibe. Y en el momento de la recepción, incluso el presidente Cárdenas expresa que el asilo no implica identidad o congruencia de ideología entre el Estado que lo ofrece y el solicitante. En este caso se estaba deslindando, ¿no? Está diciendo no somos trotskistas, pero vamos a recibir por razones humanitarias y también políticas, por supuesto, a Trotsky. Entonces, como decía, el refugio es una figura jurídica que está pensada para ofrecer protección colectiva a un grupo de personas que tienen que huir de una situación que pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad, que puede ser, por ejemplo, una guerra civil, una persecución racial o religiosa, etc. Entonces, lo curioso es que como México no cuenta con la figura del refugio hasta el siglo XX, prácticamente hasta el año 2000, lo que utiliza para dar protección a todas estas personas es la figura del asilo político, que entonces se usa tanto para dar protección individual como para dar protección colectiva. Y aquí también entonces a veces la figura del asilo y la figura de lo que llamaríamos ahora refugio se confunden porque pues muchas experiencias caen más bien en estas experiencias colectivas y no en la definición clásica de lo que es el asilo político. Quisiera empezar entonces por señalar cuáles son estas grandes experiencias que tuvo el país de recepción de exiliados políticos y vamos a hablar fundamentalmente de 4 momentos. El primero en la década de los años 20, cuando la Ciudad de México sobre todo se convierte en un lugar de asilo, en un lugar de exilio, donde los militantes de la izquierda latinoamericana principalmente encontraron un lugar para ponerse a salvo y también para continuar sus actividades políticas, muchas veces para prepararse intelectualmente, política y militarmente para regresar a sus países y seguir pues llevando a cabo sus objetivos políticos, ¿no? Ahora regreso a los 20, vamos a hablar de la década de los 30, cuando se da probablemente la principal experiencia de asilo, que es la recepción de los republicanos españoles después de que perdieran la guerra civil en 1939, aunque llegan algunos refugiados, sobre todo niños, desde 1937. Y esta es una de las experiencias que más conocida es, que más se ha estudiado también y que ha dado también nombre a la política de asilo mexicana. O sea, México es conocido principalmente por la recepción de los exiliados españoles en términos de política de asilo. Y hablaremos también de el contrapunto de esta experiencia, que es la experiencia de los refugiados judíos del nazismo,
que en el mismo momento también solicitan entrar a México, pero no lo logran. Después tenemos la experiencia de los años 70 con exiliados argentinos y chilenos, principalmente en menor medida uruguayos, y la experiencia de los guatemaltecos en la década de los 80, que correspondería más a una situación de refugio que de asilo político, pero que, como digo, como no existía la figura jurídica del refugio, también entró dentro de la política de asilo. Estas experiencias en conjunto, pues nos hablan efectivamente de un país que está dispuesto a ofrecer, a refugiar y a proteger a estas personas que de otra forma hubieran corrido serios riesgos de, pues, de vida, ¿no? De ser asesinados en sus lugares de origen. Y en ese sentido, pues se ha hablado mucho de la política humanitaria de México, que sin duda hay un elemento humanitario muy importante, pero también hay que contemplar que hay otro tipo de elementos que siempre las pulsiones humanitarias tienen que ir acompañadas de intereses políticos para que se puedan llevar a cabo acciones reales de salvamento. Entonces, también es interesante ver cómo en distintos momentos México o la recepción de estos contingentes tiene que ver también con configuraciones políticas, con intereses, con equilibrios que se buscan mantener y con relaciones que se buscan estrechar en la mayoría de los casos, con estos países latinoamericanos y sobre todo en la década de los 20, pues también como respuesta al distanciamiento entre México y los Estados Unidos, hay un acercamiento, ¿no?, hacia la política, el panamericanismo, la intención de estrechar lazos con los países de América Latina y también de reforzar ciertos logros de la Revolución Mexicana a los cuales se quiere dar publicidad a través de esta recepción de exiliados latinoamericanos. Entonces, vayamos por partes y empecemos con la década de los 20. Voy de todas formas a ser muy breve en cada uno de estos apartados porque no tenemos mucho tiempo. Y bueno, con la década de los 20, pues como decía, más o menos entre 1920 y fines de la década 1929-1930, que es cuando otra vez hay un acercamiento entre México y los Estados Unidos, se da esta recepción de militantes de izquierda que llegan al país, en general, no colectivamente, sino de forma individual. Muchos de ellos atraídos, como decía yo, por los logros de la Revolución Mexicana, por el antiimperialismo desplegado por México en la arena de la diplomacia internacional, y por ciertos logros de la Revolución que tienen que ver, por ejemplo, con la reforma agraria, con el interés en la educación rural y en la educación en general, un marcado anticlericalismo y cierta, digamos, pues actitud, ¿no?, que genera la revolución en cuanto a la importancia de los logros sociales que pues son más objetivos que realidades todavía en este momento, pero al cual se pone mucho énfasis. Entonces, varios gobiernos mexicanos durante la década de los 20 incluso apoyan activamente a algunos de estos exiliados. Sobre todo, podríamos pensar en los exiliados venezolanos que escapaban del régimen de Juan Vicente Gómez, y algunos de ellos, los gobiernos mexicanos incluso los apoyan con dinero para reorganizarse o para adquirir armas, o como señala Sebastián Rivera Mir en un libro que salió hace poco que se llama Militantes de la Izquierda Latinoamericana en México entre 1920 y 1934, incluso las Islas Marías son utilizadas para dar entrenamiento militar a estos exiliados, aunque también van a ser utilizadas casi al mismo tiempo o poco tiempo después para recluir a aquellos militantes que se salen un poco, ¿no?, del carril y que empiezan a ser considerados como elementos que están siendo que están obstaculizando o que ya no se están viendo con tan buenos ojos. ¿Quiénes son estos que llegan? Pues fundamentalmente cubanos, como decía, venezolanos,
también hay peruanos y bolivianos que escapan de las represiones políticas en sus lugares de origen, y pues hay nombres muy, muy famosos como Juan Antonio Mella o como Tristán Marov, etc. Entonces, estas primeras experiencias pues empiezan a tejer esta tradición de asilo del país, y como yo decía, en ciertos sentidos con una actitud ambivalente frente a los exiliados políticos, que por un lado se les ofrece refugio y se les ofrece una gran libertad de acción en el país, y por otro lado, pues están siendo vigilados por la incipiente policía secreta, y muchos de ellos terminan siendo expulsados finalmente a través del artículo 33 constitucional, que permitía la expulsión de cualquier extranjero considerado indeseable sin juicio previo y sin derecho de audiencia. Entonces, es interesante porque uno de los límites que se ponen a los exiliados que llegan aquí es que no pueden inmiscuirse en política mexicana. Entonces pueden seguir conectados con los movimientos políticos de su país, o pueden estar vinculados con proyectos, ¿no?, de recuperación del poder en sus lugares de origen, pero no pueden meterse con la política interna de México, y es eso fundamentalmente lo que los servicios de vigilancia están monitoreando para asegurar que efectivamente se mantengan dentro de esos límites y no crucen la frontera hacia la política mexicana. Tenemos después entonces en los años 30 el exilio español. El exilio español, como decía, es el exilio paradigmático o el ejemplo paradigmático de aceptación de un grupo siendo perseguido, al cual no solo se lo apoya con la aceptación de que ingresen al país, sino con una serie de medidas que van mucho más allá de esto, y me refiero con medidas que tienen que ver con el apoyo al proyecto político de la República Española desde la Sociedad de las Naciones por parte del gobierno mexicano. México criticó fuertemente la política de no intervención que la Sociedad de las Naciones asumió, y que le parecía pues una verdadera hipocresía, porque era evidente que tanto Italia como Alemania estaban ayudando a los franquistas, mientras que los aliados se quedaron pasivos sin ayudar al bando republicano. Solamente México y la URSS acudieron en apoyo de los republicanos. Entonces, por un lado hay una defensa diplomática en el foro de la Sociedad de las Naciones, por otro lado hay un apoyo real en armas, ¿no? Que fueron entregadas en México, cerca de, creo que eran 100,000 fusiles, una cosa así, que fueron otorgados, o sea, en apoyo a la lucha. Y también, por supuesto, se permitió que llegaran al país, pero una vez en el país se les dieron todas las oportunidades o las facilidades para que se naturalizaran y adquirieran la nacionalidad mexicana sin los requisitos que normalmente tiene este proceso, que implicaba un determinado tiempo en el país, 2 años inicialmente, después 5 años para que un extranjero pudiera pedir la naturalización. Se los eximió de estos requisitos y se les ofreció la nacionalidad mexicana. Y además, pues se tomaron ciertas medidas para apoyar sobre todo la integración de los intelectuales que llegaron, como la creación de la Casa de España, actualmente el Colegio de México, para integrarlos y para poder garantizar, digamos, que tuvieran un espacio de creación y un espacio donde pudieran también desarrollar su labor educativa, y de esa forma que beneficiara al país, ¿no? México recibió entre 20,000 y 25,000 refugiados españoles. Los historiadores del exilio español creo que actualmente se acercan más, coinciden más en torno a la cifra de 20,000, que es una cifra que está muy por encima de la cantidad de republicanos que llegaron a otros países latinoamericanos. En total se calcula que llegaron a América Latina entre 35,000 y 40,000, entonces más o menos el 50% de todos los republicanos que llegaron a esta región fueron aceptados en tierra mexicana. Como decía, bueno, desde 1937 el país abrió las puertas a los niños de Morelia para recuperar
a estos niños, que muchos de ellos quedaron huérfanos por la guerra, y masivamente a partir de 39 y hasta fines de la década de los 40. Hay un primer momento entre 39 y 42 que es muy importante, y un segundo momento ya después de que termina la Segunda Guerra Mundial, porque evidentemente la guerra también obstaculizó la posibilidad de realizar viajes transcontinentales. Entonces, en algunos momentos hubo que esperar a que acabara la guerra para iniciar este proceso de reunificación familiar. Entonces, ahí hay una segunda ola de inmigración española. Por supuesto, se trata de un asilo que tiene un fuerte componente humanitario, también un fuerte componente político, y algunos autores también señalan pues los beneficios que México esperaba ganar con la recepción de los españoles. Beneficios, como decía, tanto en términos de ciencia, de educación, ¿no? Muchas de estas personas eran personas con una alta instrucción, con una alta capacidad profesional y técnica, aunque no todos, por supuesto. Y por otro lado también está esta intención, y retomo con eso también parte de la plática del doctor Yankelevich, de reforzar el mestizaje mexicano, o sea, un intento de otra vez intervenir en este proceso de homogeneización de la población a través de la llegada de un contingente inmigratorio que a la vez es un contingente que fue parte originaria del mestizaje, ¿no? Una de las dos ramas originarias de este mestizaje. Entonces, en este sentido, decía uno de los, no era Manuel Gamio, ahorita me acuerdo el nombre, uno de los funcionarios migratorios, que es la última oportunidad que iba a tener México para traer sangre española, y hay que decirlo también, blanca, ¿no?, al país, y que había que aprovecharlo, ¿no? Entonces también hay un pensamiento racial que por supuesto no es el más importante, no es el motor de esta política de aceptación, pero que también interviene en la forma en la que se conceptualiza a estos inmigrantes que, si bien en el siglo XIX eran los más rechazados de todos, eran el inmigrante peor clasificado de todos, en el 20 va a ser el mejor inmigrante posible. ¿Por qué? Porque, como ya decíamos, su capacidad de asimilación al mestizaje mexicano estaba fuera de toda duda, al ser, como digo, una de las partes que iniciaron ese mestizaje y que lo conformaron. Entonces, los exiliados españoles fueron el único grupo al que se le ofreció el derecho de inmigración ilimitada y, como decía, el derecho de ciudadanía de nacionalidad tan pronto llegaron a México. Por supuesto, no todos los refugiados eran refugiados políticos. Si pensamos sobre todo en los niños en 1937, o muchas mujeres que tampoco tenían una actividad política a título personal, mujeres y hombres, pero como decíamos, como no hay categoría de refugio, todos entran con la categoría de asilo político. Ahora bien, durante la época de los 30 también otro grupo que tuvo que escapar de la persecución que amenazaba seriamente a sus vidas fueron los judíos, que comenzaron a huir del régimen de los nazis. No solo judíos, también perseguidos políticos de partidos, sobre todo de la izquierda, que fueron prohibidos por los nazis. Inicialmente hay en 33, en 34 salen muchos exiliados políticos, pero después las oleadas van a ser conformadas cada vez más por judíos que están temiendo por sus vidas a medida que las disposiciones del régimen nazi hacia ellos se van radicalizando. Es interesante la comparación entre estos dos grupos porque las respuestas que se dieron a ambos no pueden ser más disímiles. Es decir, por un lado se abre la puerta a los refugiados españoles con todas estas características y con todas estas facilidades a las que ya me he referido, y por otro lado se toma una política sumamente restrictiva y sumamente discrecional frente a los refugiados judíos, que básicamente podríamos llamar de puertas cerradas. No son unas puertas totalmente cerradas, pero casi.
Entonces, comienzan a llegar solicitudes de asilo, particularmente a partir de 1938, que es cuando la crisis de refugiados comienza a ser mucho más aguda con la anexión de Austria por parte de Alemania y la Noche de los Cristales en noviembre de 1938, que da cuenta de que la situación para los judíos ya es insostenible, que aquellos que hasta entonces pensaban que podían seguir viviendo en Alemania se dan cuenta de que ya no es así. Y entonces comienza un éxodo masivo y muchas de estas solicitudes llegan a México. ¿Y por qué llegan a México? Pues por dos razones. Por un lado, porque por la posición que México asumió frente al exilio español y la recepción de los españoles que está haciendo, que es conocida, digamos, por los refugiados judíos. Y por otro lado, por la posición de México en la Sociedad de las Naciones, desde donde protestó frente a las anexiones y las invasiones que los países totalitarios realizaron frente a países más débiles. Muy bien, entonces, como decía, comenzaron a llegar miles de solicitudes de refugio, de asilo por parte de refugiados judíos. Y en esto también, en el rechazo a estas solicitudes, interviene la conceptualización de los judíos como extranjeros indeseables. Tal como hablaba hace rato el doctor Yankelevich, se comenzó a considerar que había extranjeros que eran asimilables al mestizaje mexicano y por tanto cayeron en la categoría de extranjeros deseables, y la otra la contraparte fue pues aquellos que fueron vistos como no asimilables, cayeron en la categoría de extranjeros indeseables. Dentro de estas circulares confidenciales a las que se refirió el doctor Yankelevich, tenemos que la circular confidencial 157 de abril de 1934 prohibía expresamente la inmigración judía a México y la prohibía considerando que era la inmigración más indeseable de todas. Entonces es importante señalar que estas concepciones frente a los extranjeros sobre quién podía o no integrarse a la nacionalidad mexicana o al mestizaje mexicano no solo se quedaron en consideraciones ideológicas o en un nivel, digamos, de discusión discursiva entre intelectuales o entre funcionarios públicos, sino que efectivamente influyó en la política inmigratoria del país de forma clara, ¿no? En el caso del refugio judío. Y muchas disposiciones, sobre todo de las tablas diferenciales a partir de 1938, que eran las tablas que regulaban la entrada de inmigrantes y establecían cuotas por países o por grupos étnicos o por grupos políticos, pues afectaron de forma importante la inmigración judía porque sobre todo dos artículos limitarían la entrada. Un artículo fue aquel que prohibía la entrada de apátridas, es decir, gente que no tenía nacionalidad, y hay que recordar que los judíos fueron desnacionalizados por el régimen nazi, entonces en su mayoría eran apátridas. Y la segunda disposición fue que no se aceptarían solicitudes de refugio que se hicieran desde un país distinto al país de persecución. Es decir, si estaban siendo perseguidos en Alemania o en Austria, solo se aceptarían solicitudes desde esos dos países y no, por ejemplo, desde Francia, que era un lugar de refugio pues hasta la invasión nazi en 1940, era uno de los principales lugares de refugio, ¿no? Como fue el caso de los españoles, justamente, que cruzaron los Pirineos, se pusieron a salvo en un país limítrofe y desde allí comenzaron a partir hacia otros lugares que les ofrecían asilo de forma definitiva y no solo de forma transitoria. Entonces, la comparación entre estos dos casos, el caso de los refugiados judíos y el caso de los refugiados españoles, me parece que es muy interesante y que es muy productiva, porque lo que demuestra en general es que un mismo país puede en un mismo momento adoptar dos posiciones distintas frente a dos grupos que están pidiendo asilo y que la respuesta que va a dar a cada uno de estos grupos va a depender de consideraciones políticas, de consideraciones ideológicas y de cómo se percibe a cada uno de estos grupos, cuál ha sido la relación que se ha tenido con cada uno de estos grupos y si hay o no hay una historia compartida. Es muy interesante, ¿no? La consideración de que Cárdenas pensaba que tenía que involucrarse con
el proyecto de la República Española, había una fuerte identidad con este proyecto y que debía defenderlo tanto en México como en el ámbito internacional, y en cambio consideraba que el tema del nazismo de los refugiados judíos era un tema europeo, tan europeo como el español, ¿no? Pero era un tema europeo frente al cual México no tenía mayor interés ni vinculación. Entonces, en este sentido, pues estos dos casos nos permiten ver dos experiencias muy disímiles. México recibió cerca de 1.800 refugiados judíos durante todo el periodo del nazismo, desde 33 hasta 1945, de un total de cerca de 100.000 refugiados judíos que llegaron a América Latina. Entonces, los números son también muy indicativos, cerca de 20.000 refugiados españoles y menos de 2.000 refugiados judíos. Pasamos entonces a la década de los 70s. Por supuesto, en los 50s también México recibe alguna cantidad de exiliados de la República Dominicana, de Haití, de Nicaragua, de Venezuela, Guatemala y Cuba. Pero otra vez hay dos exilios muy importantes en la década de los 70s, que son argentinos y chilenos, también trabajado por el doctor Yankelevich. México recibe, y ahí sí me corregirá si las cifras no son muy precisas, pero cerca de 5.500 argentinos, 3.400 chilenos, 1.500 uruguayos y 1.100 brasileños. Entonces, también aquí es interesante comparar la experiencia argentina con la chilena, porque también son experiencias distintas. La actitud hacia los chilenos fue de mayor generosidad y de tratar de sobrepasar las trabas que les ponían a los chilenos para salir de Chile, mientras que a los argentinos, aunque numéricamente se recibió más, la posición fue un poco más restrictiva. Entonces, en todos estos momentos hubo factores contradictorios. Hay formas que tienen que ver en particular con la posición de los cónsules que están en cada uno de estos países, cómo los cónsules van a interpretar el asilo, cómo van a sus propias casas, en sus propias residencias, y que bueno, fue el caso del embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corvala, y como en otros casos la generosidad pues fue más limitada o digamos más circunscrita a lo que las disposiciones del gobierno mexicano indicaban. Después, y ya para finalizar, tenemos en 1980, en la década de los 80, la llegada de los guatemaltecos. Guatemaltecos llegan desde mucho antes de los 80, esta es como la oleada más grande numéricamente, pero la frontera sur y el límite que dividía México de Guatemala durante las primeras décadas del siglo XX fue una frontera muy inestable, muy poco definida, en donde pues no se sabía muy bien dónde acababa México y dónde empezaba Guatemala o al revés, y donde pues las poblaciones que pertenecían a grupos étnicos o a grupos indígenas comunes eran muy difíciles de diferenciar, ¿no? Y la gente misma no sabía si era mexicana o era guatemalteca, y tampoco la nacionalidad era un tema a principios del siglo XX que le importara tanto a la gente. Le importaba más a los estados, pero es interesante señalar cómo incluso en el Archivo de Relaciones Exteriores hay muchas solicitudes de gente que pregunta cuál es su nacionalidad, porque no era algo que quedara tan claro, no solo en términos de frontera sur, sino en general. Entonces, desde principios del siglo XX y cuando finalmente se termina de delimitar la frontera, pues muchos guatemaltecos quedaron de este lado y se les ofreció la nacionalidad mexicana. En ese sentido, México fue muy generoso. Pero en la década de los 80, fundamentalmente entre 1982 y 84, es cuando llegan cerca de 40.000 refugiados guatemaltecos a México, según reportes del ACNUR y de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y se establecen sobre todo en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Después inicia un retorno voluntario en 1993 que va a durar hasta 1999. De 2/3 aproximadamente de esta contingente inmigratorio regresa a Guatemala y 1/3 decide permanecer en México.
Lo que es interesante es que, bueno, este es un caso de refugio, ¿no? Es una inmigración colectiva que está escapando de la persecución y las condiciones del régimen guatemalteco de la época, de violencia generalizada, agresiones, conflictos internos, violaciones masivas de derechos humanos, etcétera. Y parte de esta experiencia orilló a que finalmente el gobierno de México ratificara la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, una convención suscrita, organizada o firmada por las Naciones Unidas. Entonces, pues con este tema yo finalizaría. Eh, eh, Teníamos ganas, el doctor Yankelevich y yo, de introducir un poco el tema de la naturalización. ¿Qué pasa con los extranjeros una vez en México? ¿Cómo se los admite o no se los admite a la nación? ¿Y por qué hay un expediente, más bien un archivo lleno de expedientes en Relaciones Exteriores, en el Archivo de Relaciones Exteriores, con todas aquellas naturalizaciones que no llegaron a buen término y que también nos hablan de una política pues discrecional y no necesariamente incluyente en términos de naturalización, en la cual algunos extranjeros son pues más fácilmente naturalizables que otros. Aquí, pues nuestra hipótesis, nuevamente, o mi hipótesis es que intervienen otra vez consideraciones de quién es asimilable y quién no al mestizaje mexicano, y quién entonces tendría derecho de formar parte de la nación, y a quién se lo ve como demasiado exótico o demasiado lejano culturalmente para integrarse. Pero bueno, ese es otro tema, lo quería nada más dejar planteado para que podamos pasar entonces al diálogo que vamos a establecer el doctor Yankelevich y yo en torno a tres temas fundamentales para discutir. El primero sería el estado de la historiografía sobre la migración y los exilios en México. El segundo sería los contrastes y ambigüedades en la ejecución de las políticas de migración, exilio y naturalización. Y el último sería cuáles son los nuevos horizontes en la investigación histórica sobre migraciones y exilios. Hola, Pablo. No te escuchamos. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí. Bueno. Mira, es interesante pasar revista, aunque sea muy rápidamente, al estado, una especie como de brevísimo diagnóstico del campo de los estudios sobre inmigración o sobre migración. Lo primero que yo señalaría, y como con algo de asombro y que merecería una reflexión más seria sobre este asunto, es el vacío en términos de investigación histórica. No hablo de investigación de índole demográfica o de índole sociológica, ¿sí? En torno a los mexicanos que se van y los mexicanos que residen en Estados Unidos. Hablo desde México, no por supuesto la historiografía norteamericana tiene un campo específico para estudiar a estas comunidades, pero la ausencia de investigación en México sobre la emigración de mexicanos, hablo de investigación histórica, es muy, muy reciente lo que vamos a encontrar, muy reciente. Son uno o dos trabajos de corte histórico de los años 70 y luego tesis de alumnos nuestros de los años, ya yo diría del siglo XXI, del año 2000. Esto es una primera cosa que yo señalaría, que es cómo el que se va, siendo mexicano inclusive, no es motivo de preocupación historiográfica. ¿Sí? Muy interesante. En mucho menor medida hay más trabajo, pero diría que es casi un desierto también, son
históricamente los mexicanos que retornan, la historia de los mexicanos de retorno. Estamos hablando del país México, que es el primer país en el mundo que tiene más población fuera, ¿sí? En Estados Unidos viven 30 millones de mexicanos, por lo menos. ¿Sí? Es una locura. Bien. Entonces, esta es una observación. En torno a, en el campo de las migraciones, esto daría para conversar por qué no ha sido motivo de estudio. Luego, tenemos abundantes trabajos en el territorio de la, llamémosle, historia empresarial, historia económica, vinculado justamente a esto que decía yo de los intereses económicos de determinados representantes de comunidades extranjeras. Entonces tenemos trabajos sobre inversiones aquí, empresarios allá, banqueros aquí, ¿sí? Negociaciones, emprendimientos, Barcelonet, españoles, franceses, inversiones alemanas, etc. Hay trabajos sobre historia en el territorio de la historia económica, ¿sí? O de la historia empresarial. Pero hay muchísimo menos trabajo en el territorio, por decir, de la historia social de estas comunidades, ¿sí? La propia historia de estas comunidades. E inclusive una cosa que llama la atención es la ausencia de cronistas e historiadores en las propias comunidades, ¿sí? Es muy poco lo que hay de producción, aunque no sea histórica, lo quieras llamar de crónica, en determinadas comunidades. Es decir, digamos, ¿qué sabes tú, por decir algo? Y voy a decir algo así muy de grosso modo. ¿Qué sabes tú, salvo recientes trabajos de Carlos, sobre comunidades armenias en México? Es muy poco. ¿Qué sabes sobre gitanos en México? Nada. Muy poco. Nada. Lo que se sabe sobre japoneses es muy poco. Hay 3, 4, 5 autores y no hay más, ¿sí? Por supuesto, el caso más estudiado es el caso español, obvio. Historia social. También la historia social o la historia demográfica de esa migración, eso sí está, yo diría, bastante bien representado. Entonces, en términos generales, lo que yo veo es que el campo de la inmigración es un campo muy poco recorrido comparado con otras historiografías latinoamericanas y ni hablar la historiografía estadounidense, pero un campo que se está abriendo hacia nuevas cosas. Y se está abriendo por el lado de estudios vinculados a una preocupación en torno a exclusiones, racismos, xenofobias, discriminaciones. De alguna manera, tu propio trabajo abona en esa dirección, el trabajo sobre exilio y refugio a judíos, ¿no? La preocupación de la exclusión ha abierto el campo de los estudios en torno a migración. No solo en la exclusión como el disparador para la investigación, pero también como el dispositivo que permite ensanchar hacia otras miradas y vincular estudios en torno a muchos otros. Es decir, no solo los otros que no son mexicanos, sino muchos otros que son mexicanos. Otras, digamos, otredades mexicanas. Y lo mismo diría en el territorio de los exilios. Tú lo sabes muy bien, el exilio republicano español hasta hace, diría, 20 años era prácticamente el único exilio estudiado. No digo que muy bien estudiado, digo el más estudiado, y a partir de los años 90, principio de los 2000, esto se ha ido ensanchando muchísimo, y yo diría de que hoy en México ya hay un campo de gente dedicada a estudios de exilio, básicamente gente
muy joven, son tesis de posgrado, las que van abriendo camino sobre experiencias muy diversas de América Latina, de distintas nacionalidades de América Latina, cosas que muchos de nosotros desconocíamos, haitianos, dominicanos, cubanos, y experiencias europeas, ¿sí? Casos de franceses, alemanes, austríacos, ¿Y tú etc. crees que esto tiene que ver con que son exilios numéricamente muy pequeños y que entonces no han generado mucho interés por esta cuestión, siendo el más estudiado pues el exilio más... Bueno, yo creo que sí, yo creo que ahí en las decisiones el número cuenta. Pero también Pero, hay otro factor, me parece, no sé si estarías de acuerdo conmigo, que es que la historia nacional o la historia en México ha sido una historia muy nacionalista, ¿no? De mirar muy hacia adentro, mucho más que hacia afuera, y más a los de adentro que a los que vienen de afuera. de acuerdo, pero inclusive, bueno, pero eso no explica, podría estar de acuerdo, pero eso no explicaría entonces el interés que despierta el exilio republicano español, salvo que para decir de que, bueno, es el exilio de un colectivo humano, entre comillas, el más semejante, el más parecido, ¿no? El más empático a cierta identidad mexicana. Pero yo creo que el número cuenta, pero fíjate, el número cuenta tanto que ahora yo pensaba que esto se iba a modificar y no se ha modificado. Cuando pasó la mujer que estaba levantando el censo aquí por la casa, advertí de que no vamos a poder saber en los resultados del censo 2020, ¿sí? ¿Cuántos extranjeros dejaron de ser extranjeros para convertirse en mexicanos? Sí, yo también lo Pero noté esto es una cuando la cosa entrevista. fantástica por preocupante, porque no solo no reconoce el censo ni lo va a poder computar a los extranjeros que dejaron de serlo para ser mexicanos, es decir, a los nacionales, sino al revés, que numéricamente esto es enorme, que son todos los mexicanos que no nacieron en México, que son decenas de miles, y que el censo solo los va a registrar por nacionalidad de origen, que son estadounidenses. Es que solo preguntaron lugar de nacimiento, no preguntaron O sea, nacionalidad. no hay manera de discriminar cuál es tu nacionalidad, entonces vas a tener de nuevo deformaciones como en el censo 2010, ¿sí? En donde de 900.000 extranjeros que registró el censo, resulta que 600.000 son hijos de mexicanos. Claro. ¿Sí? Entonces, hay un verdadero descuido en el estudio de esto, no solo en el asunto de digamos, de la investigación histórica, sino en la mirada, digamos, de la agencia estatal sobre la extranjería. Es decir, ni siquiera sabemos cuántos son. ¿Sí? Es decir, tú que estudias naturalización, yo que lo he intentado. ¿Sí? En México hay registros de naturalización de extranjeros a partir del año 2007. 2007. Si tú le preguntas por INAI o IFAI a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuántos extranjeros se naturalizaron en 1990, te responde que no saben. Eso es increíble. Hace unos días en un seminario me preguntaban cómo estaba la cuestión de los estudios migratorios en la segunda mitad del siglo XX y si estas circulares confidenciales que hemos estado encontrando son también operativas en la segunda mitad del siglo XX. Y la verdad es que prácticamente no hay trabajos porque no hay información sobre la segunda mitad. Y es muy preocupante porque hemos historiado o hemos investigado bastante sobre 1900 a 1950, pero nos falta pues de 1950 para acá, ¿no? Y si no comenzamos a presionar a los archivos para que
nos permitan ver esa información. Actualmente, para el público que nos está viendo, quisiera recordar que hay 70 años de resguardo para expedientes con datos personales. En realidad la ley dice datos personales sensibles, pero los archivos interpretan como quieren, y entonces, por ejemplo, expedientes de naturalización tienen 70 años de resguardo. Eso quiere decir que solo podemos ver hasta 1950. Y de igual manera, ¿no?, los expedientes migratorios, con la salvedad de que el archivo migratorio, bueno, es más complicado todavía. Entonces, yo creo que una de las razones por las cuales también, pues no se ha abierto tanto el campo es la falta de acceso a los archivos, la falta de información, y el hecho de que muchas secretarías también dejaron de alimentarlos a los archivos históricos, y hay cientos de miles de expedientes, como tú bien sabes, en archivos de concentración, a los cuales no vamos a poder acceder nunca porque están en los sótanos, ¿no?, de las secretarías de gobierno, a los cuales, por supuesto, no tenemos entrada. Entonces, creo que hay dificultades. Digamos, hay muchas dificultades, pero es interesante ver cómo el propio Estado, ¿sí?, no se ha encargado de sistematizar información sobre presencia extranjera y migración, y sin embargo, no ha dejado de generar políticas hacia ellos. ¿Cómo se toman las decisiones? La pregunta es, ¿de dónde demonios sacaban las cifras para decir de que había muchos extranjeros? Si no había estadísticas migratorias. Uh-huh. ¿De dónde salían esas cifras? Entonces es probable que no salieran de ningún lado, y es probable de que fueran absolutamente impresionistas. Absolutamente. ¿Sí? Y eso nos lleva al segundo punto, yo creo que con esto cerramos, porque ya se está haciendo tarde, que tiene toda la relación con esto, que son los contrastes o ambigüedades en la ejecución de las políticas de migración, exilio y naturalización. Y una de estas ambigüedades, por supuesto, pues es la enorme discrecionalidad que priva en estas políticas. Uh-huh. ¿No? Hemos visto, como tú bien dices, mientras las tablas diferenciales en Estados Unidos se basaban en un porcentaje de las comunidades de extranjeros que ya residían en territorio estadounidense, en México copiaron el modelo. Sin embargo, como no había estadísticas, pues decidieron utilizar esa categoría de extranjeros deseables o indeseables, pero que no sabemos nunca bien quién las definió y cómo los definieron, a partir de qué variables. Efectivamente. Bueno, sí, hay una cuestión de la cual no se habló, bueno, yo no hablé, y creo que tú tampoco en tu intervención, que es una cuestión no menor en la administración de esto, que es no solo la arbitrariedad, en donde el poder político, la autoridad de turno, etcétera, decide una cosa sí y otra cosa no, sino el enorme facilitador que es el dinero para tomar una decisión en un lado o en el otro. Me estoy refiriendo claramente a la corrupción. En la gestión tanto de la migración como en la gestión de la extranjería. Y una corrupción que, bueno, hoy está muy de moda hablar de ello, pero que no nació hace un sexenio o dos, ni tres, sino que la corrupción nació con la propia agencia migratoria. Esa agencia se construye desde la corrupción, y solo con corrupción pudo echarse a andar, de tal manera que lo único que ha hecho esa agencia no es más que potenciar la capacidad de extracción de recursos sobre la base de negociar con lo más vulnerable, que es un extranjero. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta la restricción, y hemos estado hablando de esas restricciones migratorias, es cada vez más caro saltar esa restricción. Es un negocio la restricción. ¿Sí? Entonces, es un negocio violar la ley, pero también es un negocio cumplirla, porque es tan complicado cumplirla que es necesario sobornar para poder cumplir los requisitos exigidos en muchos casos.
Entonces, eso explica los grados de arbitrariedad tremendo, ¿sí? Hablando de extranjería, esta es una cosa que tú conoces muy bien. Tú hablas con toda la razón, de esta ambigüedad de un mismo gobierno, el gobierno de Lázaro Cárdenas, abriendo las puertas a la migración, al asilo español, cerrándola a los perseguidos judíos. Un mismo gobierno, un mismo presidente en los mismos años. Pero hablando de ambigüedades, mientras se está cerrando la puerta migratoria, doy un ejemplo, a los libaneses, es muy difícil que un libanés consiga una visa. En el mismo periodo, la Secretaría del Frente, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, está dando cartas de naturalización a libaneses. ¿Cómo explicar que Gobernación cierra la llave a la migración libanesa y la Secretaría de Relaciones Exteriores abre la llave a la naturalización de la misma nacionalidad restringida? Es una verdadera, vamos, contradicción en dos agencias del mismo gobierno. Como una puede... Creo que habría que estudiar más las relaciones entre relaciones exteriores y gobernación, porque las suponemos con cierto nivel de comunicación y congruencia que en realidad creo que no tenía. No, claramente no, porque, a ver, la lógica indicaría que si en un momento determinado un gobierno determina que una nacionalidad es indeseable, por lo tanto no puede ingresar a territorio nacional, no se podría pensar que esa migración, ¿verdad?, es deseable en el territorio de la nacionalidad. Si no los dejas entrar, ¿cómo le vas a dar la ciudadanía? Sin embargo, eso sucede. Sí. Eso hay que estudiarlo. ¿Sí? Es decir, la autoridad estatal no se comporta de la misma manera. Inclusive no se comporta de la misma manera en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Y por eso creo que es importante retomar lo que señalaba antes, el papel de determinados funcionarios o el papel de determinadas personalidades que interpretan la ley de una forma o de otra y que pueden... Eso por un lado, la corrupción por el otro. Ayuda muchísimo la corrupción, ¿sí? Muchísimo. Pero digo, en el territorio de las ambigüedades, este es un ejemplo que a mí me gusta dar, quizás por triste. No se podría señalar a lo largo del siglo XX gobierno más autoritario y más represor que el gobierno de Díaz Ordaz. ¿Sí? 2 de octubre del 68, todos sabemos qué pasó ahí. Pero muy pocos saben que antes de octubre del 68 y después de octubre del 68, ese mismo gobierno dio asilo político a dirigentes brasileños universitarios de filiación comunista. ¿Cómo lo explicas? Y la otra paradoja que también tú has señalado, no solo eso, sino que mientras, sí, efectivamente, mientras se reprime internamente, se abren las puertas a gente que está siendo perseguida prácticamente por las mismas razones por las cuales está perseguida. Eso merece ser explicado y no, a mi juicio, eso no tiene que ver con... Pablo, otra vez no te escuchamos. Decía, esto por lo general se explica desde un sentido común, que es el menos común de los sentidos, que dice, bueno, es que México en realidad es un país esquizofrénico, porque tiene una mirada exterior, internacional, muy abierta, muy democrática, y un gobierno sumamente represor, autoritario, hacia adentro, ¿no? No, luz de la calle, oscuridad de la casa. Sin embargo, yo creo que es absolutamente funcional la política internacional y la política interna de México. Absolutamente funcional. Si no, no hay lógica posible. Es decir, ¿qué es lo que le permite? Es decir, hay que entender la conducta del generoso asilo político, ¿sí?
inclusive por los gobiernos más anticomunistas que ha tenido México en el siglo XX, como una, yo diría, muy, muy trabajada relación, ¿sí?, entre legitimidad internacional y orden interno. Es decir, las funciones de legitimación política, ¿sí?, que juega esa práctica de asilo no solo para el interior de la comunidad en México, de la sociedad política mexicana, sino por las relaciones que luego tejerán esos exiliados, ¿sí?, frente a México. No nos olvidemos, esto lo señalaste tú, los exiliados en México, los asilados en México, los extranjeros en México pueden hacer lo que ellos quieran, salvo una cosa: hablar sobre México. ¿Sí? Y todo extranjero, todo asilado que llega, lo primero que se le dice, por ejemplo, a estos brasileños que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos, es cuando están desembarcando en el aeropuerto de México, los recibe un señor de la Dirección Federal de Seguridad y lo primero que les lee es el artículo 33 constitucional. Y les dice: tengan mucho cuidado. ¿Sí? Si nosotros hemos investigado esto, digamos, las redes de vigilancia de las agencias de seguridad en México sobre las comunidades de asilados son verdaderamente impresionantes, ¿sí? El control que se ejerce sobre ellos es muy importante. Entonces, yo creo que son cuestiones que hay que pensarla con detenimiento y que de alguna manera enriquecen la propia historia del exilio, de los asilos y de la emigración en México, y la propia historia de México, la propia historia social y política de México. Porque el extranjero no está colgado de una palmera, o el asilado no está colgado de su país viviendo en este territorio. Está viviendo en este territorio, interactuando con este territorio, reproduciéndose en este territorio y actuando políticamente en este territorio. Entonces, y esto merece la pena ser pensado básicamente como lo sofisticado de la política mexicana en la segunda mitad del siglo XX, de permitirse el lujo de este tipo de cosas, como lo que tú señalabas, ¿no? Es decir, México, territorio no solo de asilos, sino territorios de confabulación revolucionaria. Exactamente. De confabulación con la complicidad de los gobiernos mexicanos. Fidel Castro y el Che salieron de México. Claro. ¿No? Pues muy bien, creo que vamos a cerrar porque se está haciendo tarde. Les agradecemos a todos muchísimo su presencia y pues nos despedimos con un cordial saludo. Gracias, Pablo. Bueno, no, muchas gracias y muchísimas felicidades al Instituto en el 30 aniversario de este ciclo, que tengo el honor de participar en el ciclo, y el 75 cumpleaños del Instituto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Cómo ves? Muchas gracias a los colegas, estuvieron magníficos, han tocado temas tabús, o sea, espectaculares, y no abrieron una ventana, sino muchas ventanas para reflexionar, ¿no?, sobre este nacionalismo mexicano y la versión oficial de sí mismo, siempre sacando ventaja del lado del asilo y hablando poco de las tensiones entre nacionalismo, extranjería, nacionalización, racismo. Pues están haciendo una gran cosa, mis queridos colegas.